Ok, fíjense, aquí vamos a hacer el método para solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Como tenemos un elemento almacenador de energía, que son los condensadores y los inductores, vamos a obtener una respuesta exponencial y una respuesta en régimen permanente. Entonces fíjense, para la solución de la ecuación diferencial vamos a tener dos soluciones: una solución homogénea y una solución particular. La solución total, que va a ser la corriente que pasa por el inductor o el voltaje que cae en el capacitor en cualquiera de los montajes, okay, de las ecuaciones diferenciales de primer orden que yo les di. Fíjense, vamos a tener una solución homogénea que va a ser una exponencial, okay, y una solución particular que va a depender de la fuente de alimentación. Yo voy a tener tres tipos de fuente de alimentación. Voy a tener una tensión DC, voy a tener una tensión en rampa y voy a tener una tensión sinusoidal o una exponencial, como funciona de entrada. Entonces, fíjense que las soluciones particulares, la respuesta va a ser para una DC una constante, para una rampa va a ser la misma rampa más una constante. Para el seno o el coseno va a ser un seno y un coseno con dos constantes que hay que hallar, y la exponencial. Entonces fíjense, tenemos la ecuación diferencial. Entonces tomamos una ecuación diferencial, okay, fíjense, tomamos una malla, la suma de los voltajes en la malla, en este primer ejercicio, okay, igual a 0, la tensión de alimentación, la tensión en la resistencia y la tensión en el inductor. Okay. Tenemos la ecuación diferencial. Entonces fíjense, para hallar las dos soluciones lo hacemos de la siguiente manera. Este término, que es el término donde depende la I de t o la I de L, eso lo vamos a igualar a 0. ¿Okay? Aplicamos lo que se llama no superposición. Simplemente vamos a calcular la solución forzada, que es la solución homogénea, que es el transitorio. ¿Okay? Entonces fíjense, el término diferencial lo sustituimos por lambda. ¿Okay? Recuerden que necesitamos hallar este de lambda. ¿Okay? Fíjense que sacamos factor común. Sacamos factor común I de L. ¿Okay? El término lambda queda con R. Eso lo igualamos a 0. Vamos a tener dos soluciones posibles: I de L igual 0, o lo que está dentro del argumento igual a 0. Y sustituimos en la ecuación homogénea. Fíjense que en la solución homogénea vamos a tener una constante tau que va a ser R entre L. La constante tau va a depender de la configuración del circuito, si tenemos un circuito resistivo o un circuito inductivo o un circuito capacitivo. Entonces, fíjense que la solución total va a ser la solución particular más la solución homogénea. ¿Okay? Entonces, en cualquiera de los casos que tengamos las tres señales de entrada, ¿okay?, vamos a tener que el circuito siempre va a llegar un momento que se va a estabilizar. Esto va a ser I de L de t. ¿Okay? Él arranca de 0 hasta que se estabiliza. En el caso que tengamos una entrada DC, si tenemos una entrada rampa, vamos a tener el mismo caso. Siempre la exponencial va a seguir la rampa. Y en caso que tengamos un seno, un coseno, fíjense que la señal va a arrancar exponencialmente hasta que se estabilice. ¿Okay? Entonces vamos a asumir que Bt va a ser igual a una tensión de alimentación de C. Vamos a asumir que son 10 voltios. ¿Okay? Vamos a hacerlo para varios casos. Entonces tenemos que la solución total de T va a ser igual acá con el transitorio, que es la solución homogénea, R sobre L de T, más la solución particular que corresponde a una tensión de C, que va a ser A. ¿Okay?
Fíjense, tengo un sistema, una ecuación con dos incógnitas. Entonces yo necesito dos sistemas de ecuación para hallar esta constante y esta constante. Entonces fíjense, vamos allá a las condiciones iniciales del circuito. Inicialmente este circuito puede estar cargado con una corriente, esta bobina, una corriente I en el instante 0, puede ser cualquier valor. Yo voy a asumir en este caso que es 0 amperios. ¿Ok? Entonces evalúo la I total cuando t es igual a 0. Voy a poner 0 amperios, puede ser cualquier valor que esté inicialmente cargado. Y esto va a ser igual a K por E en el instante 0 más A. ¿Okay? Entonces, este es 1. Y voy a decir que K más A igual a 0. Entonces tengo mi primera ecuación. Ahora la segunda ecuación, la segunda incógnita, nos falta es esta. Entonces vamos a evaluar la solución total. Vamos a evaluar en la ecuación diferencial. Fíjense que la ecuación diferencial es menos dt más IL por R más L de IL de t igual a 0. ¿Ok? Entonces tenemos este término que son 10 voltios. ¿Okay? Tenemos IL de t, que es esto. ¿Okay? K por L menos R sobre L3 más A por R en pausa sobre dt es la derivada de esta ecuación que está aquí. Esto es una constante y esto es 0, y este término se deriva. Entonces menos R sobre L K por E a la menos R sobre L T más 0. ¿Okay? Se sustituye aquí. ¿Okay? Entonces L multiplica R sobre L E a la menos R sobre L T. ¿Okay? Todo esto es igual a 0. Entonces voy a agrupar términos semejantes. Si no se va con este, todos los términos que se parezcan los agrupo. Constantes con constantes y exponenciales con exponenciales. Entonces fíjense, la constante me va a quedar menos 10 más A por R. Es lógico que esto sea A por R porque esto es un voltaje. Tiene que ser igual a 0. Y la otra ecuación, que son las exponenciales, K por E a la menos R sobre LT, ¿okay? Menos R sobre R por la exponencial. Ayer estuvimos en el sector La Segundera, en Cagua, en Estado Aragua. Ayer estuvimos protestando contra esto igual a 0. las Entonces, esta es mi segunda ecuación. ecuación. La primera ecuación, K igual a menos A. ¿Okay? Y mi segunda ecuación es menos 10 más A por R igual a 0. Entonces, soluciono mi ecuación, mi sistema de ecuaciones. Digo que A va a ser igual a 10 entre R. Esto es corriente. Sustituyo aquí. K va a ser igual a menos 10 sobre R. Entonces, esto lo voy a sustituir en mi solución total. Total va a ser igual a 10 sobre R y a la menos R sobre LT más por menos 10 sobre R. Poniendo la más bonita, 10 sobre R, 1 menos, si este es negativo, este es positivo, 1 menos E a la menos R sobre LT. ¿Okay? Esa va a ser mi solución total. Entonces fíjense, en un instante inicial va a arrancar exponencial, ¿ok? Hasta que arranque este instante estado t, que va a ser más o menos un 60% del tiempo.
y luego se estabiliza la corriente en 10 sobre R. ¿Ok? Listo. Ajá. Ok, fíjense, vamos a asumir que BT va a ser una señal de C. ¿Ok? Vamos a hallar la ecuación diferencial, la solución de voltaje condensador en este montaje que es una malla. ¿Ok? Entonces sacamos nuestra ecuación diferencial, ¿ok? Menos BT, que es 10 voltios, más R por I, la I que pasa aquí es la I del condensador, más voltaje condensador, tiene que ser igual a 0. Recuerden que yo les había dicho en el video anterior que para circuitos inductivos tenemos que hallar las corrientes del inductor, y para circuitos capacitivos voltaje del condensador. Entonces fíjense, sustituimos la corriente del capacitor, que es igual C derivada de voltaje condensador con respecto al tiempo, más voltaje condensador, eso tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense, tomamos estos dos términos para hallar la solución homogénea, RC derivada de voltaje condensador con respecto al tiempo, más voltaje condensador igual a 0, anulamos este, ok, sustituimos el diferencial por lambda, RC voltaje condensador por lambda más voltaje condensador, esto tiene que ser igual a 0. Le saco factor común, voltaje condensador, RC, vamos a sacar aquí mínimo, vamos a sacar aquí término, factor común aquí, RC, entonces vamos a dejar este término solo, lambda más RC va a ser igual a 0. Entonces, o este término es 0, vamos a ponerle adentro que es el que nos da la solución, RC, que va a ser igual a 0, digo que lambda igual a menos RC. ¿Ok? Ya fíjense, vamos a sustituir la solución homogénea igual a K por E a la menos lambda T es RC por T. Entonces esto implica que 1 sobre RC va a ser igual al cabo de carga y descarga del capacitor. Entonces fíjense, la solución total va a ser igual a la solución homogénea más la particular. Y la solución particular viene dada por esto, que es una constante, entonces una constante va a ser igual a una constante A. El mismo procedimiento. ¿Okay? Hallamos las dos ecuaciones, una con las condiciones iniciales y la otra con la ecuación diferencial. Entonces mis condiciones inicialmente el condensador va a estar descargado, el voltaje va a ser 0, esto va a ser igual a K por E a la menos RC0, esto es 0, más A, entonces K igual a menos. Entonces el segundo término lo hallo con la derivada, entonces digo derivada de voltaje condensador respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de esto menos RC K y a la menos RC T. Entonces sustituyo en mi ecuación diferencial. Ok, ya tengo BT, me faltaba del diferencial. Entonces menos 10 más RC. Ok, sustituyo esto. ¿Verdad? Ok, sustituyo la diferencial en la ecuación diferencial, en la ecuación de primer orden, y sustituyo el voltaje total. ¿Okay? Eso es igual a 0 y calculo la constante A. Entonces A va a ser igual a 10. ¿Okay?
Entonces vamos a tener el valor de K, va a ser igual a menos 10. Entonces, la solución total de la ecuación diferencial sustituyendo voltaje condensado con respecto al tiempo va a ser igual a menos 10 RCT, ¿okay? Más 10 como voltaje condensado va a ser igual a 10 1 menos E a la menos RC sobre T. ¿Ok? Listo. Dale. Ok, fíjense que para este caso vamos a poner así. Vamos a calcular los voltajes en los nodos. Ok, aquí vamos a aplicar ley de Kirchhoff de corriente. Vamos a asumir que todas las corrientes entran al nodo, o esta entra y estas dos salen. Entonces, I de T más voltaje en la resistencia, como están en paralelo, va a ser voltaje del inductor entre R más la corriente que pasa por el segundo inductor, por el inductor, y eso va a ser igual a 0. Fíjense que las ecuaciones diferenciales se manejan exactamente igual a lo que hicimos anteriormente. Entonces, como tenemos inductores, vamos a calcular corriente del inductor. Si yo quiero calcular el voltaje del inductor, lo sacamos, hacemos lo contrario, o simplemente hallamos la corriente y derivamos para hallar el voltaje. Entonces, menos I de T más voltaje del inductor con respecto entre R va a ser R sobre R derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo más I R va a ser igual a 0. Y exactamente hacemos lo mismo como lo hicimos con los otros montajes, ¿ok? Solo que con este tenemos una fuente de corriente y están en paralelo. ¿Okay? Fíjense que cambia tabla. Para el otro montaje, fíjense que yo esta I de T se las doy. Vamos a asumir que I de T va a ser igual a una constante, va a ser igual a 2 amperes. Y para el caso del condensador, montaje número 4, ahorita les voy a hacer un problema típico. Aplico las ecuaciones de nodo igualito. ¿Okay? Menos I de T, esta es la corriente que entra al nodo, más el condensador, que están en paralelo, entre R, más I del condensador, va a ser igual a 0. Entonces, el parámetro que nos interesa es voltaje de condensador entonces esto va a ser igual a C derivada de voltaje de condensador con respecto al tiempo, y todo va a ser igual a 0. ¿Ok? Fíjense que el término octavo aquí va a cambiar al igual que en el de montaje, porque están en paralelo. Entonces fíjense, un problema típico de los que podemos resolver tenemos una fuente de voltaje tenemos un interruptor, tenemos una carga, una resistencia, un inductor, tengo el otro interruptor, ¿okay? Y tengo una fuente de corriente. Una fuente de voltaje, vamos a ponerla de 10 voltios, y en T igual 0 este interruptor se cierra y este se abre. ¿Ok? Entonces fíjense, cuando este está cerrado, la corriente que pasa por el inductor va a ser la corriente de fuente. ¿Ok? Ya que estamos en un instante infinito, parece que la ecuación diferencial, la solución de corriente de un inductor depende de una exponencial más un valor de corriente. Para un T infinito, ¿ok?
este se hace muy pequeño y tiende a cero, ¿ok? Y se va a mantener la corriente para todo T infinito, ¿ok? Entonces la I del inductor va a ser igual a I, ese I va a ser igual a 2 amperios. Entonces mi condición inicial va a ser esto, ¿ok? Entonces fíjense, la misma analogía, menos 10 más, este se abrió, este señor está cargado a 2 amperios, el inductor, este se cierra, ¿ok? Me va a quedar este circuito abierto y me queda esta malla y vamos a resolver exactamente como lo resolvimos en este problema. Entonces menos 10 más corriente del inductor por resistencia más voltaje del inductor, eso es igual a 0, y sustituimos el voltaje del inductor. ¿Ok? Entonces fíjense, nos queda de esa forma esa ecuación. ¿Ok? Y fíjense, cuando hagamos la solución particular y la homogénea, K por E a la menos R sobre LT más A. Entonces cuando vaya de valor de K, mi condición inicial va a ser como está cargado inicialmente. ¿Y a cuándo va a estar cargado? A 2 amperios. ¿Okay? 2 va a ser igual a K más A. ¿Okay? Entonces eso dice que K va a ser igual a 2 menos A. ¿Okay? Entonces fíjense. Ahora calculamos la constante A, que la calculamos con la ecuación diferencial, menos 10 más L sobre R más L de I sobre DT es igual a 0. ¿Ok? Necesito este término, entonces de I sobre DT va a ser igual, la derivada de esa ecuación, la total, va a ser igual a menos R sobre L K por E a la menos R sobre LT más 0. Ok, entonces sustituyo el término en la ecuación diferencial, 10 más y L por R, que es R por I, sustituyo aquí este término ahora, este se da con este, me queda menos R, K, y a la menos R sobre LT, eso tiene que ser igual a 0. Ok, al grupo términos semejantes, las exponenciales se me van a ir, ok, y me va a quedar menos 10 más A igual a 0. Entonces esto implica que A es igual a 10. Entonces ya tengo K y tengo A. Entonces sustituyo la ecuación diferencial. Entonces I de T va a ser igual a K, que es, y K va a ser igual a 2 menos A. Ya tengo A es 2 menos 10. ¿Okay? Me faltó el R. Esto por E a la menos R sobre LT. ¿Okay? Más A. ¿Okay? Fíjense, las condiciones iniciales lo que hacen es o le sumas o le restas corriente, dependiendo de la dirección como está almacenado la corriente. ¿Okay? Acuérdense que los inductores y los capacitores son elementos almacenadores de energía. La inductancia almacena energía en forma de corriente y es reflejada en campo magnético, y la capacitancia almacena energía en forma de voltaje reflejada en campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, regla mnemotécnica: si yo tengo dos inductores en serie, ¿okay? Su suma de sus inductancias, o sea, si están en serie, va a ser igual que una resistencia, L1 y L2, y la L total, que es la L equivalente,
hace la suma de las dos inductancias. ¿Okay? El paralelo el equivalente va a ser igual al de la resistencia 1 sobre L1 más 1 sobre L2. ¿Okay? El capacitor es el caso contrario, cuando tengo dos capacitores. En los capacitores, ya está grande. En los capacitores, el capacitor equivalente, si están en paralelo, va a ser la suma de las capacitancias. ¿Okay? Y si lo tengo en serie, la suma de los capacitores va a ser el inverso. ¿Okay? Okay, puede encontrarse el caso donde yo haga reducción de circuito, tanto en inductancia, capacitancia y resistencia. Listo, bien.